Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la Quinta Revelación, el libro de Urantia. Buenas noches. Vamos a retomar hoy nuestro estudio del libro Urantia. Hoy toca continuar con la sexta parte del prólogo, que es la energía y el modelo. Muchas gracias a todos por conectarse, los actuales y los futuros. Muchas gracias. Buenas noches de nuevo a todos. Esta es una sección relativamente corta del prólogo, tal vez sea la más corta. Mm, y aquí fundamentalmente nos van a hablar de cosas impersonales, eh, un poco en contraste con la sección anterior que nos hablaba de cosas, la sección 5, realidades de la personalidad. Entonces esta es como la otra cara de la moneda. Aquí es energía y modelo. En inglés usan la palabra pattern, que puede ser como modelo, arquetipo, patrón. En esta traducción está como modelo. Entonces primero van a hablar de las energías y en la segunda parte de de esta sección van a hablar del concepto de modelo. Todas las cosas que responden al circuito de personalidad del Padre las denominamos personales. Todas las cosas que responden al circuito espiritual del Hijo las denominamos espíritu. Todo lo que responde al circuito mental del autor conjunto lo denominamos mente. Mente como atributo del espíritu infinito, mente en todas sus fases. Todo lo que responde al circuito de la gravedad material que está centrado en el paraíso bajo, lo llamamos materia. Materia, energía en todos sus estados metamórficos. Bueno, aquí lo interesante es que ellos están dando un poco la descripción de las realidades o de una clasificación de la realidad eh, tal como ellos reconocen. Entonces, eh, por un lado hablan de personalidad, por otro lado hablan de espíritu, o sea, cosas espirituales o realidades espirituales, por otro lado de realidades mentales y finalmente de realidades materiales. Mm, esto es lo que se llamaría una propuesta ontológica, o sea, eh, la ontología clasifica la realidad, o sea, en últimas, ¿cómo podemos clasificar todo lo que hay, todo lo que vamos a estudiar, ya sea como científicos, como filósofos, como teólogos, que existe? Entonces, en el libro existen estas cuatro realidades o cuatro sustancias, digámoslo así, principales. La materia, la mente y el espíritu son como de una naturaleza un poco más cuantitativa. O sea, se pueden medir como la gravedad con un número, calcular y tener ecuaciones entre cantidades. Mientras que la personalidad es de una naturaleza más sutil. Eh, Más adelante ellos explican en los primeros documentos que el circuito de personalidad no es cuantitativo, sino solo cualitativo.
O sea que, por ejemplo, podemos sentir la presencia de otra personalidad, pero no es algo que se cuantifique, sino que lo sientes o no lo sientes, o reconoces a alguien o no. No es como que lo reconozcas al 50% o algo así. Es lo que yo entendería. Bueno, y lo otro interesante en este párrafo es que la definición o el criterio, más bien para clasificar si alguna parte de la realidad pertenece o se debe denominar materia o mente o espíritu o personalidad, está basada en unos absolutos que son los que eh, atraen o regulan cada una de esas realidades. Por ejemplo, en física hay una pregunta que es muy complicada y es ¿qué es la energía? Incluso algunos físicos dicen que en el fondo no sabemos, no podemos afirmar qué es la energía, que podemos medir sus manifestaciones, estudiar su comportamiento, describir sus leyes, pero tal vez no decir qué es en sí mismo la energía. Esa es una pregunta que vaya más allá de la física, o sea, casi lo que llamaríamos metafísica. Y entonces ellos acá están describiendo, como es usual en el libro, con referencia a lo superior, a lo absoluto. Ellos describen lo que describen y lo que cuentan desde arriba, de arriba hacia abajo. Eso es más de forma, eh, esto sería inductivo, mientras que lo nuestro es, no, sería deductivo, mientras que lo nuestro es más inductivo. Entonces, ¿qué es materia? Cualquier cosa que responda al paraíso, vamos, sobre todo al paraíso bajo. El paraíso es un cuerpo elíptico plano, justamente se parece a una isla, por eso lo llaman isla del paraíso. Y la parte de abajo tiene que ver con lo material, mientras que en la parte de arriba están las personas de la Trinidad y los habitantes. Es como una casa que en la parte de arriba viven las personas y en el sótano están las las calderas, los hornos, eh, toda la infraestructura para manipular la energía. Es tal cual. Entonces, si una realidad responde, o sea, concretamente es movida, por decirlo así, atraída por la gravedad del paraíso, entonces es una realidad material. Si una realidad es atraída por la gravedad espiritual del Hijo, eso es algo que no entendemos, pero lo espiritual tiene gravedad. eh, entonces es de naturaleza espiritual. Si una realidad es atraída por la gravedad mental, esa también es difícil de entender, aunque nosotros nos sentimos atraídos por ideas, por conceptos. Y también el libro dice que las mentes parecidas experimentan atracción entre sí. Entonces, de pronto ese más o menos no lo podemos imaginar, la gravedad mental, me refiero a eso. Entonces, si algo es atraído por el circuito de la mente, de la gravedad mental, del actor conjunto, entonces esa es una realidad mental. Y finalmente, lo que responda al circuito de personalidad del padre, recordemos que el padre es el único que da la personalidad. O a veces el espíritu infinito, pero en conjunción o junto con el padre. Entonces, esas realidades que responden al circuito de personalidad del padre son realidades personales. Entonces es una forma muy, me parece a mí muy inteligente, aun si el libro fuese la obra de un ser humano,
de resolver el problema de la clasificación de los tipos de realidad una clasificación de las cosas que existen, mejor dicho, de las naturalezas que existen. Y es referirlas a los absolutos que las administran, que las atraen. Recordemos que en el libro hay 7 absolutos. Eh, el Padre, el Hijo, el Espíritu, la isla del paraíso, ahí van 4 que son estos, y los 3 absolutos de potencial. Bueno, aquí ahorita vamos a hablar del absoluto no cualificado. Andrés, tengo dos inquietudes. La primerita, eh, me queda claro, o me puede quedar claro, digámoslo mejor, el actor conjunto es la tercera fuente y centro, es el espíritu infinito. Sí estoy en lo cierto, el actor conjunto. Es un sinónimo del espíritu infinito y de la tercera fuente y centro, Sí. de forma, digamos, hablándolo de forma un poco cruda, eh, de manera rápida y breve, pero recuerda que en realidad cuando decimos la tercera fuente y centro, estamos hablando de un nivel, un aspecto de la deidad que tiene un núcleo personal. Y ese núcleo personal es el que llamamos casi siempre es el espíritu infinito. Así como cuando dicen la primera fuente y centro, no es exactamente lo mismo que decir el Padre Universal, que sería el núcleo. Entonces, Es, buenas noches, es- Andresito. Entonces, habría que aclarar que los tres absolutos que nombraste no son Padre, Hijo y Espíritu, sino primera fuente, segunda fuente y tercera fuente. Lo que tú nombraste son las personalidades de esas tres. exactamente, Isabel. Sí. Sin embargo, ya ves, uno usa el lenguaje de forma simplificada, pero eso puede llevar a confusiones para el que te esté oyendo. Y ellos mismos, por ejemplo, el otro día hacíamos el comentario, en los primeros 5 documentos te hablan del Padre Universal, pero realmente están describiendo cosas que tienen que ver con lo personal, que sería directamente pues relacionado con el Padre Universal, pero también te cuentan de cosas que son impersonales, por ejemplo, su poder, su omnisapiencia, bueno, todas esas cosas que no tienen que ver directamente con lo personal. Aquí la imagen mental que mejor a mí me ha funcionado es la de un huevo donde el huevo completo es como decir la primera fuente y centro, o la segunda fuente y centro, o la tercera fuente y centro, o cualquier nivel de deidad. Y la yema es el aspecto personal. Entonces, cuando nos dicen la primera fuente y centro como Padre Universal, entonces es como si nos dijeran eh, el huevo visto como yema contiene mucha grasa, por ejemplo. ¿Sí? O sea, uno de manera rápida podría decir, el huevo contiene mucha grasa. Eh, pero siendo ya más precisos, tendría que decir, en realidad la yema del huevo contiene mucha grasa. Lo que pasa es que nuestro lenguaje es imperfecto y además nos tomaría mucho tiempo ser tan puntillosos, tan precisos en cada afirmación. Es como cuando decimos de alguien, eh, tal persona es alta, ¿sí? Estrictamente no es la mente, no es el espíritu, no es el alma, no es el ajustador, no es la personalidad, es la parte física de la que puedes decir que es alto o alta. ¿M? Pero no te detienes a decir, el cuerpo de Pepe es alto.
tú dices Pepe es alto, ¿no? Entonces hay que estar atentos porque los reveladores también simplifican el lenguaje y cada revelador tiene su estilo. El libro no lo escribió un solo ser, lo escribieron muchos seres. Y ellos sabían que otros se iban a encargar de cubrir ciertos temas, entonces ellos o no profundizan o lo dicen con sus palabras y, y eso se puede prestar a confusiones. Pero entonces sí, los de los siete absolutos, hay tres que tienen personalidad, que son la primera fuente y centro, cuya personalidad es el Padre universal. La segunda fuente y centro, cuya personalidad es el Hijo, y la tercera fuente y centro, cuya personalidad es el Espíritu Infinito. Correcto. Mientras que el paraíso no pertenece a lo que llamaríamos el nivel deificado. Todo lo deificado es lo que tiene que ver con la personalidad. Entonces el paraíso no pertenece a ese nivel y por eso él no tiene una personificación. El Padre, el Hijo y el Espíritu sí están en el nivel deificado, bueno, la primera, la segunda y la tercera fuente y centro. Arriba. ¿Sí? Y los otros tres absolutos, eh, que ya hemos mencionado, el absoluto no cualificado, el absoluto de deidad y el absoluto universal, tampoco son personalidades o no se los trata como personalidades, a pesar de que del absoluto de deidad surgen las cosas que ayudan al proyecto desde el punto de vista de lo personal y lo espiritual, ¿no? Es como el depósito de las cosas espirituales y personales, pero ellos dicen que casi no se atreven a verlo como que fuese una personalidad. Bueno, y mi segunda pregunta viene con lo de la gravedad. Te entendí que toda la gravedad material o todo lo material está por debajo de la isla del paraíso. Te voy a compartir aquí la imagen que hemos trabajado del universo maestro y tengo entendido que este punto blanco grande es la isla del paraíso. Entonces, Correcto. Sí, mi pregunta es, ¿todo lo material está por debajo de este puntico blanco y no está aquí a los lados, a los lados, alrededor, como queremos llamarlo? Me quedó mm, esa duda cuando explicaste que todo mm. lo material está debajo de la isla del paraíso. No, no es que esté debajo, lo que ellos dicen es que se controla desde abajo, así como dicen, por ejemplo, que de la parte de abajo nace el espacio, mientras que del paraíso superior nace el tiempo. Pero aquí donde estamos se cruzan espacio y tiempo, ¿no? Y experimentamos los dos. Entonces, ellos no lo describen, pero uno se imaginaría que esas corrientes, aunque nacen de la parte de abajo, después se distribuyen por toda la creación. Entonces, todo esto sí es material, todos estos anillos sí que alrededor sí es material. Bueno, es una pregunta interesante porque depende de que haya querido representar el artista, ¿no? La, digamos, sí, uno en primera instancia pensaría que es material, pero ahí no hay solo materia. Ahí hay mente, hay espíritu, hay personalidades, ¿no? Lo que pasa es que siempre lo vemos pensando solo en lo material, pero realmente esa materia sola, por ejemplo, no se organizó de esa manera. O los siete superuniversos no están organizados porque sí solos, no. O está ahí presente la mente, la voluntad que tiene la personalidad, la guía espiritual. Entonces, en realidad depende de qué tanto, qué, qué tan imaginativos seamos en esos diagramas. Pero claro, uno trata de explicar sobre todo la parte geográfica, entonces lo visualiza como que es la organización de lo material. Y sí, pero está superpuesto ahí lo mental, lo espiritual y la personalidad. Está contenido. Sí.
Hay una pregunta que hizo Edilberto al principio y no se le contestó, Andresito, con respecto del actor conjunto. Sí, actor conjunto es un sinónimo, mm, pero no te sabría decir ahorita, no me había hecho esa pregunta, si es más sinónimo de la parte personal o de la tercera fuente y centro. Pues, a mí me parece que es de la parte personal de la tercera fuente y centro, pero es exclusivamente cuando él se toma de la mano, por decirlo de alguna manera, o del padre o del hijo para una función específica. Ahí es cuando se le llama actor conjunto. Mm. Sí, pues tiene sentido porque eso indica el nombre, ¿no? Mm. Mm. Y a mí me parece que en el universo maestro que mostró Edilberto, sí, el creador, por lo menos el primero que yo conocí, el de Gary, lo que quería él era mostrar todo lo fenomenológico que según el libro Urantia existe, eh, y eso nos permite una ampliación gigantesca del cosmos. Pero como dices tú, allí está contenido también todas las fases de la mente y todos los niveles también del espíritu. Las personalidades que están también aquí. Sí, todo está siendo ahí conjunto, mira. Mm. Yo tengo un aporte allí. Bueno, primero preguntarle a Andresito, cuando hablaste de que la mente, la materia y que la mente y la materia eran fáciles de cuantificar, Y el espíritu. y el espíritu. Entonces sobre el espíritu, ¿cómo podríamos cuantificar el espíritu? De hecho, aquí en el libro nos muestran cómo se puede medir el avance espiritual de una persona, pero como sigue siendo cualitativo, no cuantitativo. Entonces ahí me quedó ese vacío. Oh, ok. Sí, eso es muy difícil para nosotros, pero de pronto por el lado de los valores, porque ese es el nivel de lo espiritual. Ujú. Entonces, tu escala de valores cambia a lo largo de la vida, ¿no? Mm. Sí. Entonces, lo que de pronto antes te atraía y de pronto le dedicaste esfuerzo, dedicación, energía, tiempo, de pronto ya ves que no, ya no te atrae y mejor pasaste a otras cosas, ¿no? Entonces ahí podrías estar viendo algo tal vez de esa atracción espiritual. Pero como nosotros no somos espirituales, lo único que tenemos espiritual es el ajustador que nos guía, ¿sí? Pero el espiritual es él, nosotros no. Ujú. Y el alma que vamos construyendo, pero pues eso no El ha alma es nada morontial, que está medio camino entre en lo camino. material y lo espiritual. Ay, Ujú. sí, ya lo reconoció. Sí. Entonces, ¿cómo puedes hablar de algo que interactúa o que se define en términos de que interactúa con el espíritu infinito si el libro te está diciendo que tú no tienes aún nada de ese nivel? Ujú. Sin embargo, los valores que el ajustador te sopla, ¿sí? Porque él sí él es del nivel espiritual. Eso es lo que sí más o menos podrías A tocar. intuir o percibir que se mide o que es la moneda, digamos, de trueque de ese nivel. Ujú. Pero es muy Todo lo que hace difícil, parte, sí, termino. es muy difícil. Y incluso en la Morontia, allá ellos dicen que hay algo que se llama mota morontial, que es como una superfilosofía, y eso te ayuda a compensar un poco esa carencia. Porque, o sea, solo con las ideas más profundas, más sabias de la filosofía, empiezas a tocar un poco lo que es ese nivel, un poco por encima de la mente. Entonces, para nosotros es muy, muy difícil. O sea, cuando uno dice que alguien es espiritual,
no es exactamente cierto. Se deja guiar por un ser que lo habita, que es el ajustador de pensamiento que lo guía. El espiritual es el ajustador. El único mérito de nosotros es dejarnos guiar. eh, y lo más cercano a contacto con realidades espirituales es tal vez esa comunión interior con el ajustador, creo yo. Porque con ninguna otra cosa podemos tener contacto. Pero, y además es una experiencia que es personal porque es en la mente. Entonces, al menos acá en este nivel no se la podemos mostrar a otro, como si le podemos mostrar, por ejemplo, cuánto pesa un objeto o cuánta corriente medimos en un circuito. Entonces, eso también lo dificulta. Ujú. Mira, nos dice el libro en alguna parte que la energía puede ser mental, material, mental y espiritual. Ahí abajito Y lo aquí dices. abajito, Más bajito lo vamos a seguimos ver. leyendo, seguimos Vale. leyendo para Déjame un entender. momentico, yo quería, como para que nos quede la inquietud, simplemente mostrar los nombres, o sea, los apelativos de la El tercera espíritu persona de la infinito. deidad, de la tercera y fuente, centro según el papel que cumpla en determinadas uniones, en determinados momentos, ¿sí? Por ejemplo, el actor conjunto, como dijo el creador conjunto, como dijo Isabelita, el nombre de creador conjunto lo tuvo en el momento en que recibe órdenes del Padre y del Hijo como encargado de todo el ministerio, o sea, de todo el servicio para el universo. El creador conjunto también se llama el Espíritu en general, se llama el Espíritu universal, el guía supremo, el creador conjunto, el ejecutivo divino, la mente infinita, el espíritu materno del paraíso, el coordinador final y la inteligencia absoluta. Y tiene otros nombres, pues, que en este tratadito que hizo alguna persona no los incluyó. Pero con esos 5, con esos 9 reconocimientos, yo pienso que es bastante. Entonces, a veces nos encontramos estos nombres y de pronto no sabemos a qué se está refiriendo. Aquí con este documento, pues aquí nos damos cuenta. Ujú. Ahora nomás. Lo que yo quería hablar era para explicar lo de lo cuantificado y lo que no se mide. Dale, Pero si Isabel. en el siguiente párrafo lo podemos hacer, no hay problema. Sí, verlo Ah, acá. bueno. Energía es un término que utilizamos en sentido amplio, comprendiendo los reinos espirituales, mentales y materiales. Fuerza es también un término utilizado en forma amplia. Poder generalmente se limita a la designación del nivel electrónico de la materia material, es decir, la materia sensible a la gravedad lineal en el gran universo. También se emplea poder para designar la soberanía. No podemos atarnos a vuestras definiciones generalmente aceptadas de fuerza, energía y poder. Existe tal pobreza del lenguaje que debemos asignar múltiples significados a estos términos. Aquí ya ven, este es el paraíso. El libro dice que en el espacio vacío la materia se crea gracias a unos seres que llaman los controladores físicos decanos, que del espacio vacío hacen que se empiece a manifestar la energía. Y lo primero que se manifiestan son los ultimatones. Esa es como la partícula fundamental de que habla el libro. Lo único que sabemos de los ultimatones en relación con lo que sabe nuestra ciencia es que 100 ultimatones forman un electrón. Pero eh, hay muchas incógnitas porque el modelo estándar de la física de partículas tiene diversas partículas y nada sugiere hasta ahora, por un lado, que el electrón tenga estructura interna y por otro lado, que todas las partículas estén hechas de partículas
más pequeñas, iguales. Bueno, salvo, por ejemplo, en algunos casos como que los neutrones, los protones, bueno, los mesones y los hadrones están hechos de 2 quarks o de 3 quarks. Eso por el lado de los quarks, pero igual nada nos permitiría relacionar los quarks con el ultimatón. Entonces, ahí por ahora la ciencia no ha llegado a esto, no cuadra lo que dice el libro, pero en todo caso, esos ultimatones, cuando se manifiestan, el libro nos dice que está en el nivel de la fuerza cósmica. Eh, bueno, ahí esas partículas no son atraídas entre sí. Entonces, eso es lo que el libro llama gravedad lineal, la que nosotros conocemos como una fuerza que depende de la masa, de la distancia y que actúa a lo largo de la línea que une las dos partículas. Entonces, en esta etapa primitiva de fuerza cósmica, las partículas no se enteran la una de que existe la otra, por decirlo así. Luego, en la siguiente etapa de madurez, tampoco se enteran la una de que existe la otra, pero sí empiezan a rotar alrededor del paraíso. O sea, eso es la gravedad circular que nuestra ciencia aún no ha descubierto y es la que hace que todo rote, ya sea en un sentido o en el otro, pero rote alrededor del paraíso. Es lo que hace que los niveles espaciales tengan un sentido de rotación. Entonces, en este nivel que se llama energía emergente, ellas tienen tendencia a la rotación, pero entre sí no se atraen. O sea, hay gravedad circular, pero no hay gravedad lineal. Y en el siguiente nivel ya se enteran la una de que existe la otra. Esto es lo que ellos llaman la etapa electrónica. Porque claro, no se puede formar el electrón si no se atraen los ultimatones entre sí, ¿no? Entonces esta es la etapa de poder o de potencia universal. Aquí ya las partículas se atraen entre ellas y además experimentan la tendencia a rotar alrededor del paraíso. O sea que en ese momento es que se forma la gravita, Eh, porque la no gravita es te a sabría, partir de, la gravita es la que ya empieza a responder a las gravedades. ¿Por qué? Porque el ultimatón se ha reconocido con el otro. ahí me Y lo corchas porque anterior, no me acuerdo de esas clasificaciones de la materia, pero ok. sí. Bueno, ahora poder, ellos advierten que lo van a usar también para denotar soberanía. Entonces, por ejemplo, con el Supremo nos dicen que está poder personalizándose. Entonces, ahí uno debe entenderlo de ambas formas, de hecho. Es decir, que él está ganando cada vez más capacidad de gobierno, le están asignando más responsabilidades, por decirlo así, para administrar los 7 superuniversos a medida que gana experiencia. Pero también, y lo dice el libro explícitamente, le están entregando mayor capacidad o responsabilidad de administración de la energía. ¿Mm? Entonces, eso quiere decir que su personalidad administra cada vez más cosas, pero además administra cada vez más energía a medida que él crece. Entonces, ahí la palabra poder tiene dos significados. Y eso es lo que ellos nos dicen atrás. Eh, bueno, entonces, en la primera, en el paso de fuerza cósmica a energía emergente, actúan los organizadores de la fuerza. Nuevamente, antes de la fuerza cósmica, ahí tendrían que estar los eh, decanos de la fuerza del paraíso. Realmente el nombre son como 5 adjetivos, absónitos, eh, pero luego no usan los 5 adjetivos porque es muy fatigoso, entonces empiezan a abreviar, pero son los controladores físicos decanos absónitos del paraíso, si mal no recuerdo.
Y luego, para esta segunda etapa, entran ya los controladores de poder. Ellos están ya como a nivel del universo local. Y luego, bueno, y los organizadores de la fuerza, si se trata de zonas del espacio exterior, o sea, por fuera de los 7 superuniversos, los 4 anillos que menciona el libro que hay, que se llaman el espacio exterior y que por ahora están deshabitados. Y luego sí llegan los hijos creadores, o sea, el Micael y la ministra divina, que son los que organizan un universo local. Ellos no son capaces de empezar con espacio vacío y extraer de ahí materia, sino que tienen que esperar a que estos seres que son de la familia del Espíritu Infinito, por cierto, eh, les den algo ya más masticadito, un poco más denso. Y entonces ellos son creadores en el sentido de que ya con esa materia prima, que igual está en un estado muy crudo, empiezan a crear mundos arquitectónicos, son los padres eh, de las órdenes de seres espirituales elevadas que van a gobernar, diseñan todo el plan. O sea, ellos es igual que un arquitecto o un ingeniero que haga una universidad, ¿no? Él dice, yo hice esta universidad. Bueno, realmente él organizó las moléculas y los átomos de las sustancias que ya estaban acá en la Tierra, ¿no? O sea, él no creó ni un grano de arena, ¿no? Pero, pues decimos que es el que creó la universidad. Bueno, listo. Esa era esta gráfica. Pero los controladores del poder y la fuerza son los que le entregan al hijo creador la nebulosa para que haga su reino. O ellos son los que hacen lo que él le diga para construir Nevadón, por ejemplo. Porque parten de las nebulosas, Yo ¿no? creo Cuando que ellos ellos le terminan de obedecen, madurar, es que pueden sacar los sistemas planetarios. los hijos creadores, sí, porque esta energía, cuando llegan los decanos del paraíso, ¿no? Ellos llegan y ellos no pueden crear un poquito de energía, digamos, o bueno, o no lo hacen, sino lo que crean es de una vez una cantidad gigantesca Ujú. que forma un remolino y tiene el aspecto de nebulosa en esas etapas iniciales. Y de esa nebulosa después pueden salir uno, dos, eh, unos cuantos, digamos, universos locales. Por ejemplo, de nuestra nebulosa, que se llamaba Andrónover, surgió Nevadón, pero hay partes de Nevadón, perdón, de la nebulosa No, que no, no son Nevadón, ¿sí? sí. O sea que Nevadón no está limitado geográficamente con límites definidos como los de una nebulosa, sino que sus límites son más administrativos y de hecho se define como hasta donde abarca la presencia de la ministra divina. Entonces, los hijos creadores sobre esa nebulosa empiezan a trabajar con las ministras divinas. Andrés, pero sería bueno como diferenciar entre construir y crear. Me parece que son dos labores o dos oficios que tienen su diferencia. Entonces, una cosa es crear, otra cosa es construir, creo yo. Sí, pues como te digo, al fundador de una universidad se le dice que él creó la universidad, ¿no? Por eso, intelectualmente y de pronto pues coloca dinero, pone materiales, pero el que construye simplemente es el que pone, digamos, la mano de obra. No tiene la parte mental, no tiene la parte pues, ¿cómo se puede Pues decir? depende porque construir es un arte, ¿no? Según tú crees. Entonces, por ejemplo, los hijos creadores crean las capitales de todos los niveles, incluyendo la capital del universo local, junto con la ministra divina.
Por eso es que crear también es mentalizarlo, dibujarlo en su cabeza. Yo quiero hacer la universidad, pero de esta manera, esta, ta, ta, ta. Entonces ese es el Así. arquitecto. Ya el que construye, ya tiene los planos, digámoslo así, de la universidad. Entonces empieza a construir esa universidad según los planos del creador, pienso yo, Sí, pues. puede ser. Sí, Y Sí, porque él llega con tiene una sentido. cantidad de personalidades, claro. lo que pasa es que los seres que manipulan la energía en el universo local, de todas formas los crea la ministra divina. Hay Ujú. unos que vienen de afuera y que ayudan, pero muchos los crea la ministra divina. Pero sí. A Miguel de Nevado le prestaron una cantidad de personalidades hasta cuando él creó sus propias personalidades, que son Los los que ángeles eran están. prestados de un Ujú. universo vecino, sí. Los Sí, serafines, Mm, pero inicialmente. también después llegaron, sí, llegan de todas partes a aprender. Yo quería decir algo. A mí me gustan las versiones callejeras. Yo tengo una versión callejera de esto, que es que las nebulosas, o sea, yo me salto toda esa evolución de la energía material y llego hasta las nebulosas. Entonces, las nebulosas arrojan soles y los soles arrojan planetas. Cuando los planetas, o sea, los sectores del espacio se estabilizan, que forman los sistemas solares, y que ya esos espacios están estabilizados, es que llegan los hijos creadores, ¿sí? Por ejemplo, como dice J, le asignan esta finquita a Micael de Nevadón, a este espacio del universo, para que él empiece a desarrollar su universo local y pueda empezar a ver criaturas algún día. Entonces, pensaría yo que si bien entrar en cada uno de estos conceptos es importante, muy importante, eh, hacerlo fácil es también importante porque uno, si tiene el concepto del esquema callejero, uno después puede profundizar en estos temas que son un poco más científicos. Entonces, el creador no llega hasta que está estabilizado el sector del universo, o estoy equivocado, el hijo creador. Bueno, ahí tendríamos que irnos a ese documento porque no me acuerdo, pero tu observación es muy buena. Pero yo no recuerdo con exactitud, pero no estaría como muy de acuerdo con esa versión callejera, Norma, porque recuerde que el hijo creador ha tomado en el paraíso los modelos y él es quien dice cómo se van a crear y todo, Pero que no los después, universos, no el universo como tal, sino de allí en adelante. Él toma, pero a Miguel de Nevado le entregan la parte de la nebulosa de Andrónover y ya está es ahí estabilizado. cuando empiezan a madurarla para que ella empiece a generar los sistemas solares. Y Ya, de hecho, recuerde que el Nevadón en este momento ni se ha terminado de construir y en segundo lugar, no está en tiene una que seguir, evolución. tiene que seguir construyendo para mejorar. Mira, en el 32.1.5 dice algo así como, acá estoy leyendo desde el de inglés, cuando la energía materia ha alcanzado cierta etapa en la materialización de la masa, un hijo creador aparece en escena Eso. acompañado con una hija creativa del Espíritu Infinito. Simultáneamente con la llegada del Hijo Creador se comienza el trabajo eh, de la esfera arquitectónica que será el cuartel central del mundo, el mundo cuartel central de la capital del proyectado universo local. Por largas eras, tal creación local evoluciona, los soles se estabilizan, los planetas se forman y giran en sus órbitas, mientras que el trabajo de creación de los mundos arquitectónicos que van a servir como eh, cuarteles o capitales de las constelaciones y y capitales de los sistemas continúa. Entonces, sí es más o menos, o sea, tiene que haber un grado de estabilización del sector del universo y los hijos creadores empiezan de crear su esfera arquitectónica.
Dice, cuando la energía materia ha alcanzado cierta etapa en la materialización de la masa, Ujú, él llega. ujú, Pero se dedica ahí en ese momento más a a crear las capitales a ujú. medida que se van eh, formando los sistemas solares en paralelo. Sí, todavía lo que dice Isabel es cierto, este sector del universo todavía no ha terminado de completarse, estabilizarse, de porque, completarse. porque si no también ya estaríamos en luz y vida, porque es uno de los requisitos, diría yo, de que, por ejemplo, los sistemas se estabilicen para poder avanzar también a luz y vida. Sí, porque al momento de la revelación, Satania ni siquiera se había completado. 600 ¿qué? 10 y algo, 18 tenemos ahora. Bueno, en No, el no me momento. acuerdo. Y tiene que llegar a 1000. Ujú, sí. Entonces, en alguna parte sí yo leí que no se ha completado. Y siguen, tienen que completarlo, pero tienen la oportunidad que en cada planeta decimal mejoren las condiciones, optimicen las cosas para lograr mayor perfección, yo pienso, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que volviendo al prólogo, recordar que fuerza lo hace, bueno, que energía sola no debemos pensar que sea energía física. Puede ser energía material, mental o espiritual. Ujú. Ya si nos dicen energía física, pues ahí sí es energía física. Y la palabra fuerza puede ser lo que vimos ahorita, que era la fuerza cósmica, que es la etapa primigenia, donde no hay ninguna de las dos gravedades no experimenta ninguna de las dos gravedades, las partículas o la materia, que básicamente son ultimatones. Mm. Pero puede ser también usado en otros contextos. Y poder, que también lo vimos ahí, que es el poder o potencia universal, que era la tercera etapa, antes de que lleguen ya los hijos creadores, tam- también podría ser, acá lo dice, eh, soberanía. Y eso, sobre todo para el Supremo, es importante para entender el tema del ser supremo. Con la explicación que diste de poder ahorita con respecto al Supremo, esa parte yo no la había visto así, fue muy bueno para mí, porque Ah, yo sí. entendía el poder, eh, la supremacía de la deidad es haberle otorgado todo el poder de la personalidad a criaturas tan imperfectas como nosotros. Yo pensaba que solo hablaban de ese poder para el Espíritu Infinito, perdón, para el Supremo, Sí. pero esa aclaración que haces hoy, Es que él eh, gana poder, igual que tú ganas poder cada vez que aprendes algo, cada vez que terminas un curso o concluyes una experiencia de vida importante, tú ganas poder porque lo que te dejó de crecimiento, de conocimiento, de experiencia, eso que viviste, hace que ya puedas enfrentar problemas parecidos o el mismo problema de una forma nueva. Entonces, y lo veía yo, Andrés, pero hoy me hiciste entender que también tiene poder en lo sí, físico. Eso, sí, o sea, eso no lo había visto yo. el conocimiento es poder en ese sentido. Entonces, además, tu personalidad se expresa de formas nuevas una vez que has tenido ya esa experiencia. O sea, aprendiste algo y tu personalidad ahora, digamos, como decimos acá, le salen letreros, dice, con esto que aprendí yo podría hacer tal cosa, tal cosa. Entonces, tu personalidad es la misma, pero ahora tiene herramientas nuevas. Entonces, por eso es que dicen que el Supremo se está poder, guión, Personalizando. personalizando, pero además, eso no lo teníamos claro hasta que leímos los documentos del Supremo En profundidad. con detalle y nos dimos cuenta que de hecho le están dando también poder físico, eso lo dicen así directamente. Entonces él cada vez tiene, y eso tiene sentido también porque, por ejemplo, cuando tú haces un curso de conducción, te permiten conducir un automóvil. Entonces te están dando a manejar una cantidad de energía
que antes de que hubieses hecho el curso sería muy peligroso que te la permitiesen manejar. Entonces, entre más madurez tienes, más energía física te permiten administrar, ¿no? Esa es como la regla, grosso modo, que si no es muy peligroso, que es lo que, pues, lo que le está pasando ahorita al mundo, ¿no? Que tenemos unas armas poderosísimas en manos de personas que no tienen la madurez para saber qué harán con ellas. Pero digamos, eso no es como la norma. En fin, Solo pasará lo que Dios quiera. Regálame un paréntesis porque ya vamos a pasar a otro tema y de ahí arriba donde dice que la energía puede ser mental, material o espiritual, que era lo que yo empecé a decir para explicar algo. ¿Lo puedo hacer? adelante. Bueno, como ahí nos dicen que la energía invade los dominios de la materia, la mente y el espíritu, que todo esto es contabilizable, no cuantificable, ¿cierto? Nos dicen que la unidad de la materia pues es el ultimatón. ¿Cuál es la unidad de la mente? De lo mental. Yo no la he descubierto. Pero del espíritu es la fe. Y también en alguna parte del libro nos dice que en la medida que nosotros como que buscamos el desarrollo espiritual, crece nuestra fe, pero esa fe va disminuyendo en la medida en que nosotros vamos a verificar esa fe y se nos transforma en certeza. ¿Y cuál es la certeza? Pues es el hallazgo real de esas verdades divinas del Padre, de la personalidad. Entonces, esa parte sí no es cuantificable, la parte de todo lo que tiene que ver con la personalidad que es divina. Que la Es mente no como, se puede medir, entonces no puede tener unidades. Nosotros no no sabemos cómo sabemos, medirlo, pero ellos nosotros dicen no que sí sabemos. saben medirlo. De hecho, Sí, acuérdate que hay una parte donde dicen que cuantifican la cantidad de presencia mental que hay en los niveles del espacio exterior y dicen que allá no hay personalidad, pero sí detectan que hay mentes sí. trabajando seguramente. Ujú. Porque acuérdate que el espíritu infinito está hasta el final del cuarto nivel. No hay espiritualidad aún allá, Debe porque haber no hay mente porque habitantes. los seres que crean, que vimos ahorita en esa gráfica, son de la familia del espíritu infinito. Entonces, Ujú. ellos no son tan percibibles a veces como personalidades, aún sí lo son, pero como, como mentes, sí. Entonces ellos dicen que son cuantitativas la gravedad material, la gravedad mental y la gravedad espiritual. Eso está tal vez como en el capítulo 15 o 16 por ahí. Ellos hablan de las gravedades, pero que la personalidad es únicamente cualitativa. Esa sí no es la única que no pueden cuantificar. Pero claro, nosotros no entendemos cómo se pueda medir la gravedad espiritual, por ejemplo. Entonces nos falta Es hallar por la ese fe, tipo de unidades. pero en ese documento que mencionó Andrés, yo creo que debe decir, sino que no me acuerdo. Pero Mm, sí en alguna parte del libro que no se acuerda, dice que cuando la certeza nuestra, a medida que va creciendo, la fe va disminuyendo hasta que desaparece totalmente. Bueno, Escúcheme, pues ahí lo que dice Isabelita, pues tiene lógica. ¿Por qué? Porque es que, como dicen, toda afirmación es falsa hasta tanto no ser verificada. Entonces, la fe, como dicen, la fe del carbonero, la fe ciega, eh, esa fe que dice que es la certeza de las cosas que son pero que no se ven, hasta tanto no ser verificada en todos sus contextos, pues no puede ser reafirmada, ¿no? Entonces, eh, ahí tiene lógica que en la medida en que se vaya verificando, es
En esa medida es que vamos teniendo una certeza y van desapareciendo creencias y esa fe ciega que tenemos en un momento determinado. Ahí es cuando hablamos de una fe viva, no esa fe muerta de dogma. Pero fíjate que la fe va a desaparecer en la misma medida en que tú vas a adquirir certeza y vives esa realidad. Correcto. Y verifica una vez más. Ujú. Así es. Energía física es un término que denota todas las fases y formas del universo, del movimiento, la acción y la potencia y lo potencial fenomenales. La acción y lo potencial fenomenales. Al hablar de manifestaciones de la energía física, generalmente utilizamos los términos de fuerza cósmica, energía emergente y poder del universo. Estos términos frecuentemente se emplean como sigue. La fuerza cósmica comprende todas las energías que derivan del absoluto no cualificado, pero que hasta el momento no responden a la gravedad paradisíaca. La energía emergente abarca aquellas energías que responden a la gravedad paradisíaca, pero aún no responden a la gravedad local o lineal. Este es el nivel preelectrónico de la materia energía. El poder del universo incluye todas las formas de energía que, aunque todavía responden a la gravedad paradisíaca, responden directamente a la gravedad lineal. Este es el nivel electrónico de la materia energía y de todas sus evoluciones subsiguientes. La mente es un fenómeno que connota la actividad presencia del ministerio viviente, además de variados sistemas de energía. Y esto es así en todos los niveles de la inteligencia. En la personalidad, la mente interviene constantemente entre el espíritu y la materia. Por lo tanto, tres tipos de luz iluminan el universo: la luz material, el discernimiento intelectual y la luminosidad del espíritu. La luz, la luminosidad del espíritu es un símbolo verbal, una expresión en sentido figurado que connota la manifestación de la personalidad característica de los seres del espíritu de diversos órdenes. Esta emanación luminosa no está en ningún sentido relacionada ni con el discernimiento intelectual, ni con las manifestaciones de la luz física. Ahí hay tres cosas que han mencionado, la energía física y la clasificaron, ¿no? Luego la mente y lo tercero es la luz. Entonces, la palabra luz se refiere a las energías espirituales, uno podría decir, eh, luminosidad del espíritu, lo llaman acá. Y en la mente, asocian mente con que haya ministerio, o sea, la mente ellos dicen que es un don en muchas partes del libro. Entonces la mente, yo siempre me la imagino como la señal de Wi-Fi o de 5G o la señal de la televisión, las ondas de radio de la televisión o de la radio. Esas ondas eh, te permiten a ti acceder a información, conectarte, pero no es algo que funcione en automático. O sea, tiene que haber en algún lado una central que está emitiendo esa señal. Entonces la mente es así, nuestra mente que nos permite hacer cosas que, por ejemplo, la inteligencia artificial no puede hacer
y por eso hay tantos videos que se burlan de cuando la inteligencia artificial se equivoca. eh, es porque ella no tiene acceso a esa conexión, no tiene la antena para captar esa señal, que es la mente. Entonces la mente, por eso la asocian acá con un ministerio, o sea, es un servicio, un don, un regalo eh, viviente. O sea, hay seres que están detrás de eso. Por ejemplo, la ministra divina administra el espíritu de la verdad, el espíritu de ella misma, que es el que se Pero llama porque es de Espíritu verdad Santo. El espíritu de la verdad, del Hijo, ella lo administra. el hijo, sí, no, ahí lo administraría Miguel de Nevadón, No, no la él lo ministra. entrega, pero el libro dice que la que se lo administra es ella, No, aunque no es de él. recuerdo eso. Sí. Claro. Bueno, entonces, cuando cambiamos de nivel, resucitamos en los mundos de estancia. Hay otra señal allá, la mente morontial y bueno, luego la mente cósmica, pero siempre es algo que provee un agente externo. O sea, eh, por eso es que tenemos esas intuiciones y también por el lado del ajustador de pensamiento, aunque eso es ya la luminosidad del espíritu, también tenemos ahí esas intuiciones o discernimientos que mencionan ahí, ¿no? Aunque, aunque esa es más como una luz espiritual y y por el lado de la mente, por ejemplo, tenemos aquí los ayudantes de la mente, es más puramente mental, aunque ambas cosas son súper materiales. Entonces, eh, nos está hablando ahí en últimas de tres energías, ¿no? Y cómo las podemos entender más o menos que son. Entonces, hasta ahí va energía física y nos la clasificó en tres, eh, la mente y la luz. Y ahí cierra digamos, la primera parte de esta sección. Entonces nos definió qué entender por materia, mente, espíritu, personalidad, y luego nos clasificó la energía física, eh, luego nos habló de la mente y luego de la luminosidad del espíritu. Ahí están las tres divisiones de la energía, material, mental y espiritual. Sí. Pero fíjate que a medida que sube es más difícil, ¿no? La física nos la clasifica en tres, y más o Ujú. menos la entiendes, mal que bien. Luego ya la mente, eh, tiene que haber alguien que te dé ese ministerio, ¿no? Alguien que te dé esa señal. Por supuesto, porque dice Y, actividad presencia del ministerio viviente y están hablando ahí de todas las creaciones que hace desde el Espíritu Infinito, incluyendo hasta nuestra ministra divina, para poder prestar ese ministerio de amor y misericordia a cada uno de los hijos de Dios. y cada una tiene una luz, ¿no? Que ya acá en el párrafo de la mente lo está anticipando un poco. eh, y nosotros como personalidades tenemos acceso a percibir esos tres niveles, lo material, lo mental y lo espiritual. ¿Mm? Eh, y lo menciona ahí en ese párrafo porque la mente está en la mitad, ¿no? Es decir, nuestra personalidad no puede hacer contacto con el espíritu directamente. La mente tiene que estar en medio traduciendo. O sea, el ajustador no se comunica con nuestra personalidad, sino con nuestra mente y la personalidad a su vez con la mente. Ujú. Bueno, ¿Sí?
Escúchame, o sea, la energía cuántica de lo que se habla, la energía cuántica yo creo que está integrada a todo lo que nos explican acá, ¿no? Pero lógicamente que no tenemos una explicación. Mm. O si el libro tiene alguna explicación acerca de la Pues es que energía cuántica energía cuántica no es un término que encuentres en física. en física. No, lo que dice la física es que la energía está cuantizada. Eso significa que la energía solo se negocia entre partículas, sistemas, átomos, moléculas, lo que sea, Mm, intercambiando cuantos, o sea, cantidades finitas que son múltiplos de una cantidad mínima. Entonces, decir que que la energía está cuantizada es como decir que el dinero solo lo podemos intercambiar nosotros, por ejemplo, como múltiplos de la moneda de menor denominación que ¿Cuánto? tenemos, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia la de 50 pesos, que es una moneda chiquita que estorba, que no pesa nada, no vale nada. Eso es lo que tú le puedes dar a alguien o puedes recibir. O sea, nadie te puede dar hoy en día 20 pesos porque ya no hay monedas de 20 pesos, por decir algo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la energía está cuantizada. Solo se puede intercambiar como múltiplos de una cantidad mínima que se llama el cuanto de energía. Entonces, decir que la energía está cuantizada o hablar de energía cuántica sería como hablar de dinero que sea múltiplo de 50 pesos. Pues todo el dinero es múltiplo de 50 pesos. En realidad, toda la energía está cuantizada. Lo que pasa es que como en la mecánica cuántica hay tantas cosas que no se comprenden, hay muchas paradojas, hay muchas interpretaciones, hay muchos debates. Hoy mismo se dice por parte de grandes físicos como Roger Penrose, que es el físico más respetado, que la teoría no es que esté incompleta, sino él de plano dice está mal. ¿Sí? Y es porque las ecuaciones funcionan, pero no tenemos una imagen mental de lo que significan. Y entonces la tecnología está basada en eso, pero no entendemos qué es lo que está pasando. Las ecuaciones funcionan, pero no nos podemos hacer una imagen mental de qué es lo que significa, qué es lo que está ocurriendo. Y el libro de Durantia menciona eso, ¿no? Que dice algo así como los fenómenos que os dejan perplejos y da una explicación en términos de una cortina de lluvia, de que no, y, y que confundimos las ondas del viento, que forma el viento con las goticas de agua con una onda real. Y bueno, el libro menciona eso y dice que es algo que nos confunde porque no hemos visto algunas energías, digamos. Entonces, como hay tantos vacíos, tanto debate, entonces hay mucha gente que se aprovecha porque si los expertos no están de acuerdo, pues cualquiera llega a proponer y a especular. Y como suena bonito, entonces con eso te venden cualquier cosa. Entonces hay que tener cuidado porque o sea, la teoría requiere, primero, para opinar de eso, saber muchas matemáticas, ¿sí? Muchas, o sea, un físico ve más cursos de matemáticas que de física, yo creo, ¿sí? Yo no digo que no sea cierto, pero si un médico o un curandero o alguien va a decir que algo es debido a un fenómeno cuántico, bueno, que primero haga todos los cursos de matemáticas y de física y luego sí hable con autoridad, porque si no, está simplemente aprovechándose y robándose términos de un lenguaje, pero que en realidad no entiende qué significan. El modelo original puede ser proyectado como material, espiritual o mental o cualquier combinación de estas energías. Puede penetrar personalidades, identidades, entidades o materia no viviente, pero el modelo es modelo y sigue siendo el modelo. Tan solo las copias se multiplican. Gracias. El modelo puede configurar la energía, pero no la controla.
La gravedad es el único control de la materia, energía. Ni el espacio ni el modelo responden a la gravedad, pero no existe relación entre el espacio y el modelo. El espacio no es ni modelo potencial. El modelo es una configuración de la realidad que ya ha pagado toda deuda de la gravedad. La realidad de todo modelo consiste en sus energías, sus componentes mentales, espirituales o materiales. En contraste con el aspecto de lo total, el modelo revela el aspecto individual de la energía y de la personalidad. Las formas de la personalidad o de la identidad son modelos resultantes de la energía física, espiritual o mental, pero no son inherentes a la misma. Esa cualidad de la energía o de la personalidad en virtud de la cual se causa que el modelo se aparece. Puede ser atribuida a Dios, deidad, a la dote paradisíaca de fuerza o a la coexistencia de personalidad y poder. El modelo es el diseño maestro del cual se hacen las copias. El paraíso eterno es el absoluto de los modelos. El Hijo eterno es la personalidad, modelo. El Padre universal es la fuente anterior directa de ambos. Pero el paraíso no otorga modelos y el Hijo no puede otorgar personalidad. Con pinzas. Bueno, sí, la próxima vez lo miramos con calma, pero por ahora podemos ir diciendo que en el libro de Urantia está ese concepto de patrón o modelo, lo han traducido también como arquetipo, mm, y la idea que está detrás es que eh, al inicio se crea el universo central de Abona, es eterno. Uno dice al inicio, pero realmente siempre ha existido, eso no nos cabe en la cabeza. Y luego empiezan a crearse los 7 superuniversos, ¿no? Mediante lo que mencionamos hoy, la materialización de la energía desde el espacio vacío, y el que la otorga, que está escondido en el espacio vacío, es el absoluto no cualificado. Eso lo habíamos mencionado en otras reuniones, pero hoy de pronto faltó reiterarlo. En todo caso, todo lo que va a surgir, ya sea por parte de los Micaeles, o de los seres que ellos crean, por ejemplo, los portadores de vida, que son los que diseñan la vida, todo lo que va a aparecer no es simplemente una ocurrencia, una improvisación, un plan autónomo del ser que sea, sino que está basado en patrones. O sea, Dios es participativo, lo explica el libro. Él delega todo lo que se pueda delegar. Son los Micaeles los que crean los universos locales, son los soportadores de vida los que se encargan de diseñar la vida, etcétera. Pero todo eso está basado en modelos que son como las formas óptimas, las formas o las maneras de hacer las cosas o de organizar la energía en últimas, porque una cosa es una configuración de energía, ya sea material o mental o espiritual, ¿verdad? Entonces, toda creación, uno la podría crear como se le ocurra, pero no es así. Es como cuando las ciudades tienen plan de ordenamiento territorial. Las personas pueden construir,
pero no con total libertad, sino que hay unos patrones que ya se estudiaron, ya se planificaron, que son los óptimos. Entonces, en realidad la libertad no es total, sino que está sujeta a unas normas básicas, pues eso, modelos. Y esos modelos, desde que sean modelos, que lo son para todo el universo, tienen que haber sido pensados por una superinteligencia como la de el Padre, el Hijo o el Espíritu, porque ellos ya saben el plan. O sea, nosotros no comprendemos todo el plan, entendemos que estamos en la etapa de los 7 superuniversos, pero ellos ya conocen, son los únicos que comprenden el plan total, lo que va a haber en los 4 niveles del espacio exterior, lo que vaya a haber después. Y teniendo todo eso presente en su mente, saben eh, cuál es la forma adecuada de llevar a cabo eh, los diseños de todas las cosas en cada era. ¿Sí? Es como un niño en kinder que le puede parecer que le están dando cierta cantidad de materias más o menos al azar, pero en realidad no. Eso está diseñado por un programa que viene de un ministerio de educación, basado en mucha experiencia y que anticipa todas las etapas por las que va a pasar el estudiante a lo largo de su vida. Entonces el concepto de modelo es muy, muy profundo porque, por ejemplo, incluso nuestra forma humanoide obedece, dice el libro, a un modelo. O sea, no nos crearon con 25 brazos porque es que no los dejaban. Hay unos planes. Comprender por qué esos modelos son los que son, eh, pues requiere que tengamos una sabiduría en últimas equivalente a la del Padre. Eso no lo vamos a tener. Entonces, hasta cierto punto yo creo que uno puede intuir por qué los modelos para cómo se diseña la vida, cómo se estructura un universo a nivel administrativo, para la geografía del universo, en fin. eh, eh, Uno hasta cierto punto puede ir entendiendo eso, pero yo creo que la razón última del por qué un modelo es modelo nos toma la eternidad irla dilucidando. Eh, entonces, aunque no es algo concreto, porque el modelo es como un referente, pero las cosas que se hacen ya están hechas ya de materia, de mente, de espíritu, ¿no? Pero al mismo, así sea un referente, no es simplemente una abstracción, porque es el ladrillo mismo del que va a salir todo, a pesar de que sea un intangible, ¿no? En algunos casos puede que sea tangible, porque hay modelos en Abona, hay modelos en el paraíso, no nos dicen bien cómo están almacenados, ¿no? Pero cada ser vivo, por ejemplo, cada especie que hay en un planeta, no es producto del azar. O sea, en el paraíso debe haber naranjas o el equivalente a una super naranja, por decirlo así. Entonces, el concepto de modelo es muy, muy profundo y me parece que los reveladores no profundizan tanto en ningún documento en concreto en lo que es el modelo, pero sí lo mencionan. Por ejemplo, la vida misma de Jesús, el hecho de que él nazca acá y haya hecho muchas de las cosas que hizo en el orden en que las hizo, eso es porque hay un modelo y el Hijo Eterno hizo autootorgamientos en Abona. ¿Sí? Entonces, el concepto de modelo es muy, muy, muy profundo y los filósofos, pues a los filósofos humanos no se les ha ocurrido. Y en resumen, la idea es que las cosas son como son, no por azar, sino porque tuvieron que hacerse así en obediencia a un referente o en concordancia con algún referente que guía para que el universo avance, no en cualquier dirección, sino en una que ya se sabe que es la óptima,
con vista a las posibilidades del infinito futuro. Los dos modelos que nos dan son absolutamente perfectos. Ya rompieron toda, dice deuda, la gravedad. Y los hijos creadores, cuando salen del paraíso, han jurado crear un reino tomando modelos de allá del paraíso y llevarlo a la perfección que tienen esos modelos en el paraíso. Entonces pienso que todo ese proceso que ellos tienen que experienciar para lograrlo es lo que da que no siempre todo es perfecto. Estamos en ese proceso de alcanzar perfección, incluso los planetas, los sistemas, todo. Digamos que el universo es perfecto y nada deja al azar. Lo que sucede con los seres humanos es que estamos en ese proceso de aprendizaje para perfeccionar, para entender, por lo menos comprender todas esas manifestaciones del universo y de los maestros, de los grandes creadores. Por lo Pero hay menos, perfección total en el universo central, en el paraíso, pero sí, nosotros estamos en la casi total imperfección. Entonces, claro, cuando te claro. refieres a que el universo es perfecto y que no deja nada al azar, ¿a qué te estás refiriendo? Me estoy refiriendo a los creadores, es decir, los modelos que ellos tienen y de la forma pedagógica que lo transmiten a los seres humanos, digamos, esa información, ¿no? Quien se haga correspondiente con esa información de esos creadores para, lógicamente, crear todo eso, por ejemplo, los arquitectos que hacen esas obras tan impresionantes, tiene que venir también de una información, de un modelo que da la información para poder plasmar ya en la materia ese diseño, digamos. Yo Pues quería, yo quería, de la forma como yo lo comprendo, ¿no? sí, yo quería decir algo acerca de esa hipotética perfección de los modelos. Si bien los modelos son perfectos en la teoría inicial, digamos, del que concibió, pero creo aquí mismo en esta sala, hace poquito leímos de que los modelos se pueden modificar no porque el hijo creador quiera modificarlos, sino porque cuando se enfrenta a la realidad de los universos locales y de los planetas, tiene que hacer ajustes. Sí, hay que Entonces, adaptarnos. tiene que adaptarse a las condiciones locales, digámoslo así, Es que ¿sí? el modelo es como el ideal. Es un poco Sí, como el reino de las ideas platónicas, que te dice que cada cosa material en realidad es el reflejo de una idea que existe en el mundo de las ideas platónicas. Y, por ejemplo, una esfera. En ningún lugar del mundo físico hay una esfera, pero en la mente sí podemos concebir una esfera. Porque cualquier cosa que tú creas que es una esfera en el mundo físico, si la miras al microscopio, no es una superficie lisa. Está hecha de moléculas, en fin. Entonces, ujú. lo único, digamos, que la física hasta ahora ha encontrado que se parezca realmente a una esfera que yo haya leído, tal vez sea el electrón, que se le ha logrado medir que debe ser una esfera con un porcentaje de precisión muy alto. Pero aparte de eso, en ningún lado encuentras una esfera ni un cuadrado. Entonces son realidades que existen y que percibimos a veces más a través de la mente, ¿no? Es como los números son una abstracción de la mente. Muchas gracias a Muchas los que nos gracias. acompañaron de tan lejos y de tan cerca. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.